Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A todos los amigos, hermanos, en esta hora les estamos saludando en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que siempre la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. El propósito de esta palabra, este mensaje, es que siempre el Dios del universo sea llegando a cada corazón y pueda traer bendición, porque eso es lo que Dios ha querido para con todos nosotros, bendecirnos de una manera muy especial. A todos los amigos, a todos, bienvenidos en el nombre de Jesús a este su programa, Cristo viene ya. Es el amor de nuestro Dios, es la misericordia de nuestro Rey, el Dios poderoso, que nos permite a través de estos medios de comunicación llegar hasta su sitio de trabajo o de su hogar, allí donde te encuentre, donde esta pantalla chica en este momento se encuentre dispuesta para usted. Vamos entonces a mirar un poquito en el mensaje de la palabra del Señor y vamos a leer allí en el libro de San Marcos, capítulo 7, y nos dice la Santa Biblia de esta manera. El libro de San Marcos, capítulo 7, nos dice allí, dice: porque gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar aquí, bien, claro, el nombre del Señor. Dice: porque teniendo el mundo, porque el mundo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de este mundo. Porque dejando el mundo, los mandamientos de Dios, os aferráis a las tradiciones del mundo. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir un poquito acerca de la Navidad. Y es que en estos momentos hay una cantidad de cosas que están ocurriendo, y lo más triste es que parece como que ignoráramos la verdad, aún de cantidad de personas que dicen conocer a Dios y a la final no lo conocen, como dice la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, y el Señor dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad. Mira la palabra, hacedores de maldad. O sea, practicaron la maldad. Vamos a mirar un poquitico acerca de lo que es la verdadera historia de la Navidad. Y todo comienza en el Antiguo Testamento a través de la maldición de Can. Dice la palabra del Señor, cuando dice la historia, porque esto es para que muchos no piensen que solamente es para cristianos, es para todos. Venden el libro, es un libro que venden en las librerías, y habla la historia acerca de la Navidad, el comienzo, en dónde nació la Navidad. Y la historia dice que comenzó 300 años antes de Cristo. La Navidad se celebra desde 300 años antes de Cristo, acerca todo nació a través de la maldición que hablamos de Noé, cuando maldijo a uno de los hijos, cuando le descubrió su desnudez. Eso es lo que la Biblia enseña, de que uno de los hijos de Noé, descubrió la desnudez de Can, y dice que en vez de ir a cubrirlo, se lo contó a sus hermanos, se gozó. Gloria al nombre de Jesús. Al pasar ya el otro día, dice la historia de que entonces Noé, despertando ya de su embriaguez que había tenido, maldijo a Can y a su descendencia. Noé tuvo 3 hijos. 3 hijos, entre ellos tuvo a Can, que fue el menor, el que maldijo Noé. Noé se casó
dice la palabra, ve la historia, se casó con Semiramis. Se casó con Semiramis. Y la historia continúa diciendo que esta Semiramis es aquella mujer que hoy sale en los billetes en el Brasil de 20, de 50, de 100, y también es la estatua de la libertad de Estados Unidos. Esa es la imagen de Semiramis, que eso ocurrió 300 años antes de Cristo. Y hoy estamos viendo, hermanos, todas estas cosas, y entonces parece que nos hace extraño porque no conocemos la historia verdaderamente de lo que Dios enseña. Pero qué bueno que podamos mirar cómo Dios ha permitido que a través de todo esto, dice la palabra, que nos da a conocer lo que es el origen verdaderamente del paganismo, de tantas cosas que hoy en día aún la iglesia la está celebrando. Y yo quiero que miremos esto bien un poquitico, la historia de esta Navidad, para que nos demos cuenta cómo se ha metido y cómo aún cantidad de cristianos están siendo engañados y están celebrando. Algunos dicen, no, yo sé que Jesús no nació en diciembre, pero es un mes de alegría. No, para el Señor es un mes de tristeza, es un mes de mucha tristeza, porque en vez de estar gozándose con el Señor, se están gozando es con la idolatría, con los demonios. Y yo quiero que tengamos en cuenta todo esto. Por eso usted ve que diciembre hay mucha iluminación, porque es la adoración al Dios Sol. Y vamos para allá. Bueno, esto lo miramos en el Brasil, es donde se encuentra mucho la imagen de Semiramis. Dice que Can se casó con Semiramis y tuvieron un hijo, el cual llamaron Ninró. La historia habla de que se casaron y tuvieron un hijo, al cual llamaron Ninró. Este hijo, Ninró, en un día mató a su padre. Ninró, el hijo, mató a su padre. Mira dónde viene la Navidad, de una terrible desgracia. Y dice la historia de que este hijo creció y Ninró se casó con su madre, Semiramis. Se casó, o sea, se unieron ellos dos, su madre y su hijo se unieron. Viendo esto, su tío Sem, que era uno de los hijos de Noé, dice que en un momento, en una ocasión, dice que Sem mató a Ninró. Mató a Ninró. Semiramis le había hecho creer a la humanidad en aquel entonces que Ninró era un dios. Por eso se ha casado con él, porque era un dios. Se lo hizo creer a la humanidad en aquel entonces. Viendo que su hijo o su amante había muerto, entonces dijo, ¿ahora qué haré? ¿Qué le diré a la gente? Entonces se inventó una historia. Dice que ella planeó tanto esto que fue y durmió con uno de los sacerdotes en aquel entonces y quedó embarazada. Y le hizo creer a la gente que Ninró había venido y le había engendrado un hijo, que había venido de los cielos y le había engendrado un hijo. Mire la historia donde va. Mientras esto iba ocurriendo, mientras su barriga le iba creciendo, ella le hacía creer a la humanidad que lo que había en ella era de los dioses de Ninró. Había quedado embarazada de su hijo, el cual cuando nació le llamó Tamuz. Este es el hijo de, diríamos,
de un desliz o de una prostitución, yo no sé cómo llamarle, pero en todo caso fue a través de un engaño. Le hizo creer a la gente, y como hoy en día la gente es tan idólatra, hoy en día mucha gente a Dios no le han creído, pero sí le quieren creer a la mentira. Hoy le quieren creer más al engaño. Por eso es que cada día necesitamos usted y yo es aprender de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. No es lo que un hombre se invente, no es lo que el hombre diga, lo que el hombre quiera decir, es lo que la palabra de Dios nos enseña, es lo que tenemos que vivir. Entonces, qué lindo que tengamos siempre en cuenta que Dios es lo único grande que tenemos, y todo esto lo permite el Señor para que nos demos cuenta y despertemos a la realidad de lo que hoy se está viviendo, porque en vez de creer que estamos celebrando algo de Dios, estamos celebrando algo diabólico, algo satánico que ocurre desde muchos antes del nacimiento de Cristo, y muchos han creído que es el nacimiento de Jesús. No, es mentira, porque primero que todo Jesús no nació en diciembre. Jesús no nació en este mes de diciembre, pero muchos le han hecho creer que sí nació de mentiras. Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta todas estas cosas para que podamos despertar. La palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tenemos que aprender que en el Señor encontramos siempre todo lo más importante. Entonces, dice entonces la historia que esta mujer, Semiramis, le hizo creer a la humanidad que había venido desde los cielos, había venido un Dios, y que era Ninró, y le había engendrado un hijo, y que era una bendición, que había sido una bendición de... Bueno, la historia continúa diciendo que el regalo que tenía en el vientre era de los dioses, y era que era la reencarnación de Ninró, pero era solamente un fruto de una traición. Eso era. Ella le hizo creer a la humanidad que había en ella un regalo de los dioses, de Ninró, en su vientre, no sabiendo que era el fruto de una traición. La historia continúa diciendo: entonces nació su hijo, el cual lo llamó Tamuz. Nació Tamuz el 25 de diciembre, nació Tamuz, 300 años antes de Cristo. Nació Tamuz y fue considerado como un dios, porque así lo hizo creer Semiramis, el dios Sol. El dios Sol, así fue considerado como el dios Sol en aquel tiempo, que hasta el día de hoy todavía se habla en muchas partes, pero en aquel tiempo fue el dios de los egipcios, el dios de los babilónicos, el dios de los griegos, de los persas y de los romanos. Eso ocurrió en aquel tiempo. Mire cómo cualquier historia puede traer tremenda desgracia, y esto ocurrió en aquel tiempo, donde le hicieron creer a la humanidad que lo que había nacido de aquella mujer era un dios, y era el dios Sol. A través de todo esto, entonces Tamuz creció, y Tamuz era un hombre de caza, le gustaba mucho salir a cazar. Dice que en una ocasión salió a cazar Tamuz y murió. Probablemente, o sea, cuando lo encontraron estaba muerto sobre un árbol, probablemente a través de una fiera. No dice la historia, no dice que probablemente fue a través de una fiera que lo mató, y lo encontraron sobre un árbol podrido. Dice la historia que esta mujer, Semiramis, se trajo ese árbol podrido porque allí había muerto su hijo, por lo tanto era un árbol muy especial. Le hizo creer a la gente que de ese árbol había nacido un pino. Entonces dice la historia que cada año adornaban un pino, cada año, porque de ese pino estaba el reflejo de Tamuz, y dice que lo adornaban con plata y oro, adornaban ese pino, haciendo creer
que ahí estaba Tamuz, sobre ese pino, y eso lo hacían cada año en diciembre, lo celebraban. Entonces mire dónde va toda la historia, donde Tamuz hoy se conoce como el dios Sol, y por eso usted mira que cada diciembre siempre encuentra un diciembre iluminado. Usted encuentra que todo es la iluminación, porque el propósito es adorar al sol, adorar al sol. Entonces, qué lindo que aprendamos y nos demos cuenta que todo esto tiene un trasfondo, pero muchos, aún cristianos, celebrando la Navidad como si fuera algo agradable, aún engañando a los niños, haciéndoles creer que el 25 el Señor les trae regalos, y eso es una mentira muy terrible, porque eso no fue así. Fue tanto, dice que la historia dice que en aquel tiempo las sacerdotisas lloraron tanto la muerte de Tamuz, que lo lloraron 40 días y 40 noches. Lloraron y vigilaron la muerte del dios Tamuz, lo lloraron. Después de los 40 días, estas mujeres se dieron regalos, se repartieron regalos, o sea, como en homenaje a la muerte de Tamuz, se dieron regalos el uno con el otro, y los traían a la raíz de aquel árbol del pino que habían puesto allí, que le habían hecho creer que había nacido después de la muerte de Tamuz, había nacido un pino a través de un árbol podrido. Y esta gente, estas mujeres, se traían regalos celebrando pues en aquel momento, festejando la muerte. Y dice que cada año lo cogieron como costumbre de traer aquel árbol del pino y ponerlo en el interior de sus casas y adornarlo con plata y oro en aquel entonces. Ya hoy en día no es con plata y oro, pero sí es con todo lo que tenga que ver con cosas brillantes. ¿Y por qué? Yo pregunto, la tradición siempre ha sido un pino. ¿Por qué no un guayabo? ¿Por qué no un papayo? ¿Y por qué no un aguacate? ¿Por qué tiene que ser un pino? Porque esa es la tradición del engaño, de la mentira, de que usted y yo sigamos en esta situación, de hacerle creer a la humanidad que esto es bendición, cuando sabemos que esto es maldición y muerte. Esto están celebrando la muerte, y muchos dicen que no, que esto es prosperidad. Es mentira. Por el amor a Cristo Jesús, salgamos del engaño, porque he visto cantidad aún de cristianos que aún todavía están haciendo esto. Y le pregunta a uno, ¿por qué celebran esto? No, porque es la tradición. Y ya leímos en San Marcos, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones del mundo, que Dios nunca nos enseñó. Porque si eso fuera bíblico, lo encontraríamos en la Biblia, donde el mismo Señor nos hubiera enseñado. Pero entonces qué triste cuando aún cantidad de cristianos aún están celebrando esto y tienen su árbol de Navidad simplemente para darle gusto a la humanidad. Pero hoy tenemos que despertar y darnos cuenta de que esto es un engaño de la cual el mundo está viviendo, y aún todavía no se ha preguntado por qué. Porque nosotros aún siempre llevamos cosas del mundo, y la palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Necesitamos despertar, necesitamos de verdad adorar a Cristo Jesús, darle honra y darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Pero salgamos de la mentira y comencemos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Yo soy uno de los que creo que en Buenaventura, en Colombia, Dios quiere obrar, Dios quiere manifestarse, pero Dios quiere limpiarnos. Dios quiere que usted y yo salgamos del engaño, de la mentira, que Dios quiere que usted y yo nos demos cuenta de que Él es el único Dios real, y que a Él tenemos que darle siempre la exaltación. Así que no nos dejemos engañar por las tradiciones del mundo y miremos el origen de toda esta mentira. Y si usted quiere verlo más claro, métese a internet y busque allí origen de la Navidad, para que se dé cuenta y usted mismo lo pueda ver claramente donde nació la Navidad. Entonces, bendito sea nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, que nos saca de tantas cosas, de mentiras, y todo esto lo permite Dios para que usted y yo despertemos y nos demos cuenta de que hay un Dios grande en los cielos, a quien tenemos que darle la honra y la gloria. Bendito sea Dios.
Entonces, esto hoy se celebra y es como un símbolo. Dice, lo celebran como, o sea, lo adornaron en aquel árbol con oro y plata como símbolo del renacimiento de Tamuz. O sea que cuando usted pone su árbol de Navidad, está simbolizando el nacimiento de un demonio, el nacimiento de un engaño. Y no podemos hacer, porque esto ellos lo hacían como el renacimiento de Tamuz cuando celebraban esto. Ya miramos, las sacerdotisas ayunaron 40 días y 40 noches vigilaron en tristeza por la muerte de su dios Tamuz. Todos los años eran conmemorada la Navidad, el nacimiento de Tamuz. De ahí en adelante comenzamos a mirar algo, y es donde comienzan las guerras. Vienen las guerras a través de la historia. Usted sabe que han habido siempre guerras y conquistas. Y entonces, ¿qué pasó? Que los persas dominaron toda aquella región y se llevaron todos los dioses. Entre ellos se llevó a Tamuz, y se llevó a Semiramis, y se llevó a Ninró. La gente siempre veían a aquellos dioses como algo muy especial y se los llevaban para su lugar, porque habían visto que aquellos lugares habían prosperado. Entonces ellos creían que eso eran dioses y se los llevaron a la región de los persas. Ellos, no contentos con sus nombres, entonces les cambiaron los nombres de estos dioses, y en lugar de los nombres que tenían, aquí todavía no le cambian los nombres. Aquí dice que la historia de que de ahí vino el dominio de los griegos, y los griegos también se llevaron estos dioses, se los llevaron. Ahí los griegos ya le cambiaron los nombres. Entonces ya no era Ninró, Semiramis ni Tamuz, y les cambiaron los nombres y les pusieron por nombres, les pusieron Zeus, Afrodita y Eros. Les cambiaron los nombres y les pusieron Zeus, Afrodita y Eros. De allí dominaron entonces los egipcios. Vinieron guerras y los egipcios dominaron, y también se llevaron sus dioses, y ellos también les cambiaron los nombres. Solamente les cambiaron los nombres, pero seguían los mismos dioses. Y los nombres que ellos les pusieron fue Osiris, Iris y Horus, pero siempre seguía allí Ninró, Semiramis y Tamuz, solamente que con los nombres cambiados. Esto lo hicieron los egipcios. De allí dominaron los romanos, que ya fue cuando el nacimiento de Cristo, cuando Jesús nació, ya los romanos tenían el dominio sobre sus territorios. Los romanos también hicieron lo mismo. Entonces también cambiaron los nombres. Pero ¿qué hicieron ellos? Borraron la imagen de su padre Ninró y solamente dejaron a Semiramis y a Tamuz, nada más a esos dos. Dice la historia que ellos les pusieron por nombres. Los nombres eran Venus y Cupid, cayendo la figura de su padre Ninró. Semiramis, o sea, le pusieron Venus y Cupid, o sea, la madre que era Semiramis y Cupid que era Tamuz. Les cambiaron solamente los nombres. Y allí siguió la historia. Dice la historia que después, en los tiempos ya de Jesucristo, ya había pasado, ya Jesucristo había venido, ya Cristo había muerto también. Entonces ya conocemos la historia de la persecución para los cristianos, donde los cristianos eran como el dolor de cabeza para los romanos. Ocurrieron muchas cosas. Se levantó después de la muerte de Cristo, ya había muerto,
se levantó un hombre gobernante, un gobernador que se llamaba Constantino. Este hombre Constantino quiso darle gusto a los cristianos y dijo, bueno, vamos a darle gusto a los cristianos, porque los cristianos se oponían a todos estos dioses. Entonces le dijo yo, bueno, entonces hagamos una cosa, pongamos el 25 de diciembre ya no el nacimiento de Tamuz, sino el nacimiento de Jesús. Esto parece que le gustó a muchas personas y hasta el día de hoy la historia continúa. Y hoy es un engaño donde se dice celebrar el nacimiento de Jesús, pero no es el nacimiento de Jesús. Es el nacimiento de Tamuz, llamado el dios Sol. Qué bueno que tengamos siempre todo esto en el corazón y nos demos cuenta, porque por amor a Cristo Jesús no podemos seguir el engaño y la mentira. No podemos permitir que el Dios de los cielos sea contristado a través de todas estas cosas que hoy se celebran, que a la final no son nada de Dios, nada. Solamente usted comienza a imaginarse y piense de verdad, si en verdad esto fuera de Dios, ¿por qué tanto malgasto de dinero? ¿Por qué licores? ¿Por qué solamente tienen que ser parrandas tremendas? Si esto fuera el nacimiento de Cristo, ¿no crees tú que debería ser algo muy especial? Algo muy especial del agrado de Dios. Pero lo que hoy se celebra no es del agrado de Dios, sino del agrado del paganismo. Mire cuántas vidas, cuánta pobreza, y mire cuánto malgasto en pólvora, cuánto malgasto en aguardiente, en tantos licores, y decimos que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, cuando Cristo vino fue a traer bendición y vida. Por el amor a Cristo Jesús despertemos y démonos cuenta de que lo que hoy estamos viviendo es una mentira espantosa. Jesús es el Rey, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la única verdad, pero que tengamos en el corazón siempre el deseo de vivir la vida que glorifica el nombre de Jesús. Vuelvo y le repito, mire, métase a internet y busque el origen de la Navidad para que usted se dé cuenta y se asombre y de verdad despierte que lo que hoy se hace en muchos lugares, adornar las iglesias a través de todas estas cosas de luces y hasta el árbol de Navidad, están trayendo una maldición y están celebrando la muerte y están celebrando el renacimiento de un dios llamado Tamuz en aquel entonces, que le pusieron el dios Sol. Entonces hoy nosotros no celebramos nada de eso, porque sabemos que el único a quien tenemos que adorar es a Cristo Jesús. Tenemos que honrarlo y glorificarlo. Así que despertemos y vivamos una vida que sea conforme a la voluntad del Señor. Recuerde que somos Ministerio Evangelístico Templo de Fe, ubicados en el Barrio Oriente, carrera 46, número 826. Ahí estamos por la bendita misericordia de nuestro Dios, por la gracia del Señor, deseando que cada día Dios nos ilumine, nos llene para su gloria y su honra. Hoy debemos entender que el que ilumina nuestras vidas se llama Cristo Jesús, a nosotros, pero hoy el mundo ha creído que podemos iluminar a Dios cuando es al contrario. Él nos ilumina a nosotros, por eso hoy le honramos y le glorificamos, porque antes andábamos en tinieblas, pero cuando Cristo iluminó nuestro corazón, entonces comenzamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios eterno. Bueno, qué lindo que sea Dios cada día llenando tu corazón e iluminando tu vida de esa luz, de ese resplandor. Y recuerda, Cristo te ama. Dios hace cosas lindas y bellas. Bendito el Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te acompañe, y que un milagro del Señor siempre donde quiera que estés te acompañe. Muchas gracias.